Una de las grandes joyas naturales de El Salvador es el lago de Coatepeque. Para los geólogos, este volcán de tipo caldera explotó violentamente alrededor de 25.000 años y cubrió el territorio y parte de la región ismeña con una capa de cenizas. Pero ese lugar mágico esconde un mito que muchos no conocemos: el Tabudo. Mis estimados amigos, nos encontramos en un lugar maravilloso de nuestro bello país, El Salvador, el lago de Coatepeque, un lugar donde se habla de un mito o realidad, sobre un famoso personaje llamado el Tabudo. ¿Quién es este personaje? Lo veremos más adelante. Cuenta la historia que el dueño de una hermosa mansión localizada en el lago de Coatepeque salió a dar un paseo en una canoa artesanal. Al estar cerca de la isla, fue arrastrado por una corriente subterránea y llevado hasta los dominios de la diosa del agua dulce, y se dice que nunca se volvió a ver con vida. A los pocos meses se apareció a las personas que cuidaban su propiedad. Ellos quedaron perplejos al verlo, pues sus rodillas se habían ensanchado, tanto que parecían un par de balones, al igual que sus labios, y parecía más bien una criatura marina que un ser humano. Su nombre, Tabudo, se da por sus tabas, que son sus rodillas. Se dice que cuando una persona le agrada, le aparece aparentando ser un humilde pescador, llevándolos hasta lo más profundo del lago, y convierte a los hombres en peces de colores y a las mujeres en sirenas de agua dulce. Pero ahora conozcamos las opiniones de los lugareños del lago de Coatepeque. Un lugar donde muchos, ya sean familia o amigos, hemos conocido, pero pocos sabemos de sus mitos. ¿Qué esconde este lago tan precioso del país? Para esto, estamos acompañados en esa oportunidad de don Sigfrido, ¿cómo está?, que es gerente general de la cooperativa Los Pinos, que en esta oportunidad nos estará comentando sobre este personaje, el Tabudo. Don Sigfrido, ¿quién es el Tabudo? El Tabudo es un personaje que, de acuerdo a la leyenda, se ha parecido a muchos pescadores en el contorno del lago. Algunos pescadores que han estado pescando en lanchas dicen que han empezado a sentir un movimiento en la lancha, ¿verdad?, sin darse cuenta en el momento qué es lo que pudo haber estado aconteciendo. Luego, cuando ellos han vuelto a ver a su costado, han visto un personaje, el cual es un personaje bastante alto, que normalmente lo han visto acurrucado y que las rodillas sobrepasa la cabeza. Es por eso que se le llama el Tabudo. Es por eso que se le llama el Tabudo, porque normalmente nosotros acá se le hemos llamado a las rodillas tabas, que también es el otro nombre, y por eso es que cuando hablamos de Tabudo hablamos de rodillas grandes. Entonces, y de acuerdo a la leyenda, se ha considerado de que este personaje, cuando les ha aparecido a las personas, les ha venido a ocasionar dos situaciones diferentes. Interesante. Una es que si la persona siente miedo, entonces tiende a enfermarse. Entonces, pero también ha habido otro aspecto, que cuando la persona no ha tenido miedo, cuando lo ha podido observar, Que lo pasan desapercibido. exacto, entonces luego se les desaparece y les ha abundado mucho la pesca. O sea que han agarrado mucho pescado, el cual nunca lo habían tenido anteriormente. Entonces son dos aspectos bien interesantes que ha dado esta leyenda. Ahora, de acuerdo a esto, es obvio que también se ha retomado a nivel de municipio una ruta que se haya denominado la Ruta del Tabudo, en homenaje a esta leyenda. Y esta es una ruta que se ha estado trabajando ya con el Ministerio de Turismo, especialmente para poder darle vida a este personaje. En ella, por supuesto, nosotros acá como Cooperativa Los Pinos, dentro del proyecto que tenemos Turismo Rural, Pista al Lago Turismo Rural, somos parte de esa ruta. Continuamos con más En Busca del Tabudo. Hace más de 25 años, en ese hermoso lugar, el lago de Coatepeque, se presentaba un mito muy interesante: el Tabudo, un personaje
que al estar agachado, sus rodillas traspasaban su cabeza. Se les presentó a muchos pescadores, a unos en su lancha, otros en el muelle. Algunos se enfermaban, otros, cuando este parecía, lograban tener la pesca más grande de su vida. Vamos a conocer más del tabudo acá en el lago de Coatepeque. Nos encontramos con don Emilio en esta oportunidad que tiene ya 28 años de vivir en el lago de Coatepeque. Don Emilio, cuéntenos un poco sobre este tremendo personaje. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué nos podría comentar? ¿Lo ha visto? ¿Ha conocido personas que han podido verlo? ¿Qué nos podría decir sobre esto? Bueno, pues fíjese que yo, a decir verdad, yo no lo he visto, pero sí conocí una persona que se llamaba Bernabé. El apellido no lo recuerdo, pero sí era un señor de avanzada edad, y él me comentaba de que cuando él, el trabajo de él para poder sobrevivir era agarrar cangrejo. Entonces dice que acostumbraban unas cosas que nosotros le llamamos balsas, unos palos amarrados con pita, y allí él andaba caminando en el agua, agarrando el cangrejo y jalando la balsa. Pero dice que cuando un día de repente él sintió que la balsa pesaba demasiado, ¿no? Y dice que decía, pues, ¿y por qué pesa tanto? Y cuando él volteó a ver, vio a un hombre acurrucado a mediación de la balsa, pero que las rodillas le pasaban como 1 metro de la cabeza. Entonces él se traumó tanto que dice que hasta botó, empujó la balsa y dejó ir los cangrejos y todo. Y lo que él contaba era de que era tartamudo, no porque era de nación, sino que quedó así de haber visto esa figura montada en la balsa que él iba ganando. Y seguimos en la búsqueda de más comentarios sobre el tabudo, sobre personas que han tenido la oportunidad de poder verlo. Y es el caso de don Beto, que en esta oportunidad nos va a comentar su experiencia con el tabudo. ¿Cómo está, don Beto? Por aquí un poco regular. Me alegra muchísimo. Don Beto, ¿qué nos puede contar sobre el tabudo? Pues yo lo que le voy a contar es que como yo fui cangrejero, luciado, entonces yo venía como a las 11 de la noche dando la luciada, que es una cosa que viene viendo la carnada uno si tiene cangrejo. Entonces fue cuando oí el ruido que como que un tronco cayó en los árboles. Cuando de repente comenzó a andar, unos pasos como de unos 3 metros de distancia. Me acompañó como el tanto de unos 50 metros. Y hasta allí llegó a un árbol de amate y de allí ya no pasó, hasta allí llegó. ¿Tuvo la oportunidad de verlo, don Beto? Sí, pero yo busqué a verlo, pero no se me presentó. Lo único que hizo, que a mí me faltaba como unos 30 carnadas que pasar viéndola a ver si había cangrejos, y ya no me dejó, porque cuando yo quería agarrar la balsa, me la detenía. Hace mucho tiempo, este mito realidad despertó acá en el lago de Coatepeque. En lanchas como estas aparecía el famoso tabudo. A muchos los dejaba enfermos, tartamudos. Otros tenían la ventaja de tener una pesca impresionante. Un mito que usted puede juzgar si es cierto o es falso. Mi nombre es Víctor Emanuel y eso fue Mito Realidad. Mito Realidad. Mito Realidad.